le dábamos vueltas en los últimos minutos de la clase anterior a una consideración que ya nos había ocupado algo anteriormente y que está en situación casi una situación bastante problemática. De la que decíamos además es una situación bastante problemática, no solamente en el peculiar contexto filosófico del que ahora nos estamos ocupando, sino probablemente en todos los contextos filosóficos, que es esto de que, digamos, al hablar de eso de lo que hablamos siempre de una manera u otra cuando se trata de filosofía, que es de la cosa como tal, o las cosas como tales, o en qué consiste la validez de lo válido, simplemente, ¿no? Por lo tanto, digamos, no ciñéndonos a algún espacio determinado, no esto a partir de lo de fuera, ni lo de fuera a partir de esto, sino por así decir todo, ¿no? En el momento en que empleamos expresiones tales como hemos empleado claramente de un sistema de todas las cosas, cuando a partir de la noción de mercancía pasamos a aquello de que la mercancía tenía que ser todo, o si no, el rigor no sería nada, ¿no? Por tanto, estábamos ante una noción que solamente podía ser la noción de un peculiar sistema de todas las cosas, por tanto, de un universo, ¿no? Por el hecho mismo de hablar de algo, aunque solo sea por ese hecho, sin más, no porque frente a ese algo señalemos otras cosas, ni siquiera porque le planteemos una posibilidad alternativa, ¿no? Sino por el simple hecho de hablar de algo, inevitablemente asumimos una cierta distancia respecto a ese algo. Hablar de es algo parecido, por lo menos a ponerse de algún modo. El conocimiento o el reconocimiento que implica algún tipo de, varios ya saben qué tipo, pero sin duda algún tipo de distancia o exterioridad, o de algo parecido a una exterioridad. Es aquello de conoces las reglas de un juego que estás jugando, conoces las reglas de un juego que estás jugando porque tú no te agotas en ese juego, o sea, no eres solamente jugador de ese juego, sino que también estás de algún modo fuera de él, ¿no? Si juegas, como jugar al ajedrez, ¿no? Pues conoces las reglas del juego porque tú no eres simplemente un jugador de ajedrez, sino que eres alguien que, entre otras cosas, en ese momento está jugando al ajedrez, ¿no? Es importante, conoces las reglas del juego porque tienes alguna exterioridad, Si no fueses nada más que, si no fueses un señor que juega al ajedrez, si no fueses nada más que eso que está jugando al ajedrez y nada más, entonces seguir con las reglas del juego, simplemente funcionarías automáticamente como él, ¿no? Hablar de, conocer, saber, entender, analizar, siempre implica algún tipo de, y lo dejo así de indeterminado, algún tipo de instancia o algún tipo de algo parecido a eso en lo que se está haciendo. Bueno, pues entonces, esto es efectivamente un problema, casi en algún momento decía algo parecido a una contradicción en la que estamos, porque, vamos a ver, en el caso de los juegos de ajedrez, yo creo que en algún momento no tiene ningún problema, porque el ajedrez no es el sistema de todas las cosas. El ajedrez tiene fuera, es un juego determinado y tú estás pues jugando a eso, pero fuera, ¿no? No perteneces al juego, ¿no? Pero cuando resulta que de lo que estamos hablando es de algo que tiene necesariamente, por lo que hemos visto, el carácter del universo, es decir, del sistema de todas las cosas, entonces efectivamente cualquier noción de un estar fuera, de una exterioridad, es una noción problemática y es contradictoria, ¿no? O sea, ¿cómo se puede estar fuera o tener una distancia con respecto al sistema de todas las cosas, ¿no? ¿Cómo se puede estar fuera o tener alguna distancia con respecto en este caso hemos visto ese sistema de todas las cosas al que hemos ido a parar a partir de la noción de mercancía, pero en otros contextos filosóficos pues podríamos decir simplemente que si la filosofía se pregunta por en qué consiste la validez de lo válido, es decir, en qué consiste la distinción entre válido y no válido, por ejemplo, ¿no? Pues válido es
todo. Válido es todo aquello que es, ¿no? Válido es todo aquello que es, todo aquello que tiene lugar, ¿no? Ser válido es lo mismo que tener lugar, realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede alguien adoptar una distancia, un estar fuera, con respecto a algo que es todo, ¿no? A algo que es todo, algo de lo cual está implicado todo. Es un problema, es una situación comprometida, es un problema con el que nos encontraríamos en cualquier otro contexto filosófico, por lo tanto también en este. O sea, nos encontramos con eso aquí, de algún modo es una prueba indirecta o complementaria de que efectivamente estamos en un contexto filosófico, ¿no? Vamos a ver. Entonces, os he dicho en otros términos, una cosa es un juego determinado como el ajedrez o el dominó, ¿no? Y otra cosa es el juego en el que siempre ya estamos, porque es simplemente el juego de que las cosas sean lo que son, ¿no? Bueno, llamadle como queráis, el mundo, la vida, el ser, etc. Como queráis, ¿no? El universo, llamadle como queráis. Entonces, cuando el juego es el juego, por así decir, siempre ya estamos jugando, ¿no? Siempre ya estamos jugando, entonces, ¿en qué demonios consiste una distancia? ¿En qué demonios sea del tipo que fue, que no hemos explicado el tipo, pero en qué consiste una distancia? Bueno, esto además, y ello demuestra que en efecto, pues estamos en un contexto efectivamente filosófico. Esto además no solamente es una consideración general que acabo de hacer yo ahora, no solamente es esta consideración general que acabo de hacer yo ahora, sino que es algo que ha tenido una determinada plasmación en el desarrollo lógico que hemos seguido hasta ahora. Ha tenido una determinada plasmación que también me permitía recordar en los últimos minutos de la clase precedente. Ha tenido una determinada plasmación concretamente en el sentido de que en efecto vemos que plasmación digo de esa distancia en la cual pues, parece ser que estamos frente a algo de lo cual no podemos estar fuera, sin embargo, ¿no? Esa distancia hace que tengamos una plasmación, que es que hemos visto en ese desarrollo lógico que hemos visto como en efecto una cosa es cómo nosotros quiere decir ese análisis que estamos haciendo, ¿no? Cómo nosotros describimos eso que finalmente hemos llamado la sociedad civil, ¿no? El sistema de todas las cosas, de posibilidad de intercambio unas con otras, que finalmente hemos aceptado llamar la sociedad civil. Bueno, pues hemos encontrado que en efecto, una cosa es cómo nosotros describimos el sistema, cómo nosotros describimos la marcha de las cosas en este sistema, cómo la describimos nosotros. Una cosa es cómo la describimos nosotros y otra cosa es cómo, por así decir, cómo ese sistema se ve a sí mismo. Es decir, cómo aparecen las cosas dentro del propio funcionamiento del sistema. Hemos visto efectivamente una diferencia que ha surgido en el mismo desarrollo lógico que hemos hecho, ha surgido una diferencia entre esos dos aspectos. Ha surgido por así decir, si me permitís la abreviación, cómo decimos que es y cómo decimos que sin embargo aparece, ¿no? Ha surgido una distinción de signos, ¿no? Ha surgido una distinción de signos. Cómo decimos que es y cómo decimos que sin embargo aparece y aparece para qué observador, pues para el propio funcionamiento del sistema. Para el propio funcionamiento del sistema. O sea, cómo lo vemos nosotros, cómo lo estamos viendo en nuestro análisis, frente a cómo tiene que aparecer internamente en su propio funcionamiento. Incluso más fuerte, o sea, más sofisticado, incluso, más sofisticado que es cómo se ve en nuestro análisis y cómo, según ese mismo análisis, tiene que aparecer en su propio funcionamiento. O sea, ¿cómo vemos nosotros el objeto? Vamos a llamarle así de momento. ¿Cómo vemos nosotros, de momento,
objeto y cómo vemos que el objeto tiene que verse así mismo. Entendernos, ¿no? Con la particularidad, y es lo que le produce, lo que le da problematicidad al asunto de que el objeto aquí no es ningún objeto determinado, sino que es eso que hemos calificado como el sistema de todas las cosas. ¿De acuerdo? En efecto, esto lo hemos visto. Recordar que llegábamos a la conclusión en ese desarrollo lógico que hicimos de que detrás de las relaciones de cambio tiene que haber algo del tipo de una sustancia común, pero que esa sustancia tenía que ser algo no físico, no cósico, no real, por lo tanto nada que aparezca en sí mismo, sino que en el funcionamiento del sistema esa sustancia común solamente aparece en el hecho, solamente aparece a través del hecho de que cualquier tipo de cosa se puede cambiar contra cualquier otro tipo de cosa siempre y cuando se seleccionen las proporciones cuantitativas adecuadas, ¿no? Sí, ahí hay una sustancia común a esa cantidad de naranjas, esa cantidad de zapatos y esa cantidad de folios, ¿no? Hay una sustancia común, pero esa sustancia común no tiene ninguna presencia por sí misma, ¿no? No tiene ninguna presencia propia, no es traducible, no tiene ninguna presencia propia, que es lo que desarrollado lo de que no puede ser nada físico, es una objetividad, es una determinación objetiva, pero no una determinación objetiva cósica, ¿no? O sea, no comparece ello mismo, o sea, no tiene una presencia propia, sino que es, por así decir, entre comillas, esa cantidad de naranjas en cuanto que es cambiable por esa cantidad de pares de zapatos y por esa cantidad de folios. O bien esa cantidad de folios en cuanto que es cambiable por esa cantidad de pares de zapatos y por esa cantidad de naranjas. O bien esa cantidad de pares de zapatos en cuanto que es cambiable, pero no es ni específicamente las naranjas, ni específicamente los folios, ni específicamente los zapatos, ni específicamente ninguna otra cosa. No tiene ninguna presencia propia, sino que aparece simplemente como esta cantidad de esta cosa, aquella cantidad de aquella cosa y aquella cantidad de aquella otra cosa, en el hecho de que se intercambien, Incluso de esta consideración extraímos una serie de consecuencias. Por ejemplo, el que eso no podía funcionar sin que se seleccionase un tipo de cosa en el cual se midiesen los valores de todas las demás, todo eso lo hemos introducido a partir de la necesidad de que hubiese esta expresión de cierta sustancia no física, no cósica, no real, en las relaciones de intercambio entre cosas sí físicas, sí materiales, sí reales, ¿no? Bueno, una cosa es lo que vemos que hay, y otra cosa es lo que en el propio funcionamiento del sistema ocurre. Esto lo hemos encontrado ya, lo digo varias docenas, pero casi del desarrollo que hemos hecho. ¿Por qué lo menciono ahora? Simplemente porque esto es una expresión dentro de ese mismo desarrollo, de eso que llamamos la distancia, que inevitablemente adoptamos por el hecho de conocerlo, ¿no? Por el hecho de hablar de ello, de hablar de ese sistema, de hablar de eso que hemos llamado finalmente la sociedad civil, por el hecho de hablar de eso, digamos, inevitablemente adoptamos una cierta distancia y en efecto, a lo largo del desarrollo que hemos hecho, hemos adoptado sin querer, sin pretenderlo de entrada, hemos asumido una distancia, puesto que hemos distinguido entre qué vemos nosotros que hay y qué es lo que se ve ello mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve ello mismo? Claro, hemos asumido una distancia frente a ello. ¿Cómo se ve ello mismo? ¿Y cómo esto lo estamos describiendo nosotros? Con la particularidad de que la descripción que nosotros hacemos incluye también el por qué ello tiene que verse así, ¿no? Tiene que verse de acuerdo. Tiene que haber una sustancia común, pero esa sustancia común no puede tener ninguna realidad física tangible, etc., ¿no? ¿De acuerdo? Solamente es algo cuya validez deducimos meramente del propio intercambio entre las mercancías y de la generalidad de ese intercambio, tal como lo hemos hecho a lo largo de los 3 o 4 primeros días de clase, ¿no?
reconocer algo implica una distancia con respecto a ello. Esto de reconocer algo implica una distancia con respecto a ello. Con toda la problemática que tal participación arrastra desde el momento en que ello no es ninguna cosa particular, sino que es por así decirlo todo, ¿no? Eso no solamente es una consideración general que hacemos acerca de que en efecto conocer y una distancia, no solamente es una consideración general y abstracta que hacemos, sino que además es algo que en efecto ha ocurrido en la exposición que hemos hecho a lo largo de los 3 capítulos, porque en efecto hemos incurrido en esa dificultad de distinguir entre qué es lo que se ve por sí mismo y qué es lo que nosotros detectamos que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que detectamos que hay detrás? Bueno, esto quiere decir entonces al mismo tiempo otra cosa. Quiere decir al mismo tiempo otra cosa, que es estamos distinguiendo entre, por así decir, entre el sistema ese del que estamos hablando y lo que podríamos llamar la conciencia de ese sistema. Es decir, el cómo se percibe. ¿Qué quiero decir aquí con la conciencia de ese sistema? ¿Qué quiero decir con eso de la conciencia? Bueno, no le busquéis a esta palabra grandes significados de momento. Es una palabra que podría haber evitado perfectamente, pero me pareció que no ganaba nada con evitarla. Entre el sistema, entre la realidad del sistema y la conciencia del sistema. ¿Qué entiendo por la conciencia del sistema? Nada más que eso que ya he descrito de cómo el sistema se ve a sí mismo dentro de su propio funcionamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más que eso de cómo ello se ve a sí mismo dentro de su propio funcionamiento. Digamos, la realidad del sistema, lo que he llamado la realidad del sistema es cómo el sistema aparece para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que he llamado la conciencia del sistema es, digamos, cómo aparece para sí mismo, ¿no? ¿Entendido? ¿Está claro? Cómo aparece para nosotros y cómo aparece para sí mismo. He dicho la conciencia dentro de esa manera de hablar, que repito, es evitable. Si alguien dice estos términos le generan confusiones, pues que no emplee conciencia, que implique presencia y diga presencia para sí mismo. La palabra conciencia no tiene aquí ningún otro trasfondo. Pero no ha sido utilizado porque no sea fundamental, ¿no? Entonces, dentro de ese teclado, he dicho conciencia y no meramente autoconciencia o conciencia de sí mismo, porque he dicho esto, es como el sistema aparece dentro de su propio funcionamiento, como aparece para sí mismo, podría haber dicho, por tanto, autoconciencia o conciencia de sí mismo, pero no lo he hecho así porque el que sea conciencia de sí mismo no impide en absoluto que sea conciencia a secas, puesto que como ese sí mismo, ese algo de lo que estamos hablando, es el sistema de todas las cosas, dentro de ese sí mismo, de ese uno mismo, de ese ello mismo está todo. Está todo. Por lo tanto, ahí no hay contraposición entre que sea consciente y que sea autoconsciente, entre que sea conciencia secas y que sea consciente de sí mismo, ¿no? Ello mismo, el segundo día de clase veníamos que no puede ser otra cosa que un universo, ¿no? Otra cosa que un sistema de todas las cosas, ¿no? En ese ello mismo está todo, por lo tanto hay conciencia de sí mismo que es simplemente conciencia, ¿no? De cómo se ve todo, ¿no? Cómo se ve todo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, quizá la mejor manera de abandonar este terreno de consideraciones un tanto abstractas que hemos desarrollado hasta aquí, bueno, en buena parte no tan abstractas, si se tiene en cuenta todo lo expuesto en la expresión. Bueno, esa distinción entre cómo se ve ello mismo y cómo lo vemos nosotros, o cómo ello aparece dentro de su propio funcionamiento y cómo aparece no en su propio funcionamiento, sino en nuestro análisis. Esa distinción en realidad ha sido bastante concreta en todo el proceso lógico que hemos seguido desde todas las primeras semanas de clase, prácticamente hasta la última o hasta la penúltima, ¿no?
Por lo tanto, sí que hay una considerable concreción, solo limitada por el hecho de que ese proceso lógico lo he conseguido hasta un paso determinado. Y he dicho que seguía, y incluso un punto suspensivo y una interrogación, pero no hemos explicitado esa utilidad. Pero en los pasos que hemos seguido hasta aquí, pues sí que se ha visto eso. Sí que se ha visto el papel que desempeña esa distinción, que bueno, ahí hay una sustancia común, pero esa sustancia común no comparece en ella misma, sino solamente la intercambiabilidad entre cualesquiera cosas, pero entre cualesquiera cosas guardadas unas proporciones cuantitativas, por lo tanto, con una determinada homogénea, ¿no? Bueno, entonces, no tan abstracto, por lo tanto, pero bueno, de todas maneras, sí se puede considerar que es abstracto en el sentido de que es verdad que de esto hasta el momento, a diferencia de lo que ha pasado con otras cosas que hemos mencionado, no hemos hecho ninguna especie de ni siquiera esquemática e ilustración histórica. De otras cosas sí que hemos hecho alguna esquemática e ilustración histórica, insistiendo en que la ilustración histórica no formaba parte del proceso lógico que estábamos desarrollando, no se podía sustituir por lo otro, pero bueno, se podía, digamos, eliminar o combatir o satisfacer el horror al vacío, ¿no? Metiendo ahí algún material ilustrativo, digamos, ¿no? Bueno, en esto de lo que ahora estamos hablando, en que, bueno, a la sociedad civil le es de hacerse cierta idea de su propio funcionamiento. Y en la medida en que su propio funcionamiento es el funcionamiento de un sistema de todas las cosas, eso implica una idea de las cosas, simplemente es una idea de todo, una idea de lo que hay, digamos, una idea de lo que hay. Bien, que esto sea así, bueno, también podemos ilustrarlo, y además en este caso, evidentemente, la ilustración que se haga aquí en clase tiene que ser igualmente esquemática que las anteriores, pero en este caso solo por razones de tiempo, evidentemente, solo por razones de tiempo, pero en cambio tenemos la ventaja, que incluso favorece ese esquematismo, tenemos la ventaja de que, bueno, podemos remitir a cosas, como en este caso se trata de la idea que ese mundo, la idea que ese universo, la conciencia de ese universo, la idea que ese universo se hace de sí mismo, por lo tanto, la idea que se hace de qué consiste el ser de las cosas, ¿no? Pues evidentemente se supone que podemos remitir a, digamos, a cosas que forman parte de vuestros conocimientos. Estamos en la facultad de filosofía, y incluso además en historia de algo que se llama historia de la filosofía, ¿no? Pues se supone que podemos remitir a cosas que, digamos, no son ajenas, ¿no? A cosas que no son ajenas o que no es la primera vez que las oís, probablemente, ¿no? Lo que pasa es que probablemente las habéis oído de maneras diversas, ¿no? Pero bueno, pues se trata se trata de la conciencia de ese mundo, por tanto, algo así como la idea que ese mundo se hace de qué consiste el ser de las cosas, ¿no? Pues bueno, se supone que tendremos que hacer referencia a cosas que estudiantes de filosofía y una facultad de filosofía no son del todo ignoradas, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ya de entrada hay un aspecto de esto de, digamos, la conciencia de la sociedad civil, por tanto, la noción que de la marcha de las cosas o del ser de las cosas o del tener lugar de las cosas es inherente, la noción del tener lugar de las cosas o de la marcha de las cosas o del ser de las cosas, que es inherente al funcionamiento de ese sistema que estamos discutiendo, ¿no? Que es inherente al funcionamiento de ese sistema que estamos discutiendo. Hay un aspecto que podemos mencionar como que enseguida, ¿no? Y que, bueno, pues habría que desarrollar, pero no lo vamos a desarrollar aquí, sino que simplemente os remito a lo que por otras vías sabréis de la temática que voy a mencionar o que voy a introducir, ¿no? Vamos a ver, por de pronto, hemos dicho se ha detectado en el análisis aquí expresado, se ha detectado una sustancia común, que no se expresaría sino en las relaciones de cambio entre las cosas, no se expresaría sino en las relaciones de cambio entre las cosas. En otras palabras, se ha
eso de que detrás de que X kilos de naranjas se cambien por X pares de zapatos y X pares de zapatos por X kilos de naranjas se cambien por Y pares de zapatos e Y pares de zapatos por Z folios, por lo tanto Z folios por X pares de naranjas, se ha detectado que lo que hay detrás de eso es que hay alguna entidad o sustancia, de la cual se encuentra la misma cantidad en X kilos de naranjas que en X pares de zapatos, que en Y pares de zapatos, que en Z miles de folios, ¿no? Hay alguna sustancia de la cual se encuentra la misma cantidad en estas naranjas que en estos folios que en estos pares de zapatos, ¿no? La misma cantidad. Alguna sustancia de la cual se encuentra la misma cantidad. Y en la consecuencia veríamos que esa sustancia no puede ser algún tipo determinado de cosa. Y por eso solamente podía aparecer en las relaciones de intercambio entre las cosas. Bueno, entonces vamos a ver. Evidentemente que así sea, esa sustancia común, que no tiene ninguna cualidad determinada, de la cual solo hay cantidades diferentes, por eso, digamos que en ella quedan reducidas las diferencias cualitativas entre las cosas, una sustancia de la cual solo hay cantidades diferentes, no tiene determinación cualitativa alguna, por eso en ella quedan reducidas las diferencias cualitativas entre las cosas, y por eso las cantidades de esa sustancia en lo que se expresan es no en cantidades de esto o de lo otro o de más allá, sino precisamente en la equivalencia entre cantidades de esto y de lo más allá, por ejemplo en el intercambio entre cosas. Esa sustancia, que es pura cantidad, o sea, meramente cantidades de una misma entidad, de una misma sustancia, sin diferencia cualitativa alguna, cantidades meramente de una misma sustancia, bueno, eso ha de expresarse en las relaciones de intercambio entre las cosas. Por lo tanto, ha de expresarse a través del ser físico de las cosas. El ser físico, material, real de las cosas. Esa sustancia en sí misma, habíamos quedado, no es nada físico, material, real, solamente se expresa a través del ser físico, material, real, de una cosa, la otra cosa, la otra cosa, la otra cosa. Tal cantidad de naranjas, tal cantidad de folios, tal cantidad de pares de zapatos. No comparece en sí misma, sino que solamente comparece a través del ser físico de las diversas cosas. Bueno, si en efecto no comparece en sí misma, sino solo a través del ser físico de las diversas cosas, esto quiere decir que el ser físico de las cosas, el ser material, real de las cosas, ha de ser tal que efectivamente pueda ser expresión de esa sustancia común a todas ellas. Si no, sería imposible. El propio ser físico de las cosas ha de ser apto, ha de ser capaz para expresar esa sustancia común a todas ellas, de la cual solo hay cantidades diferentes. El propio ser físico de las cosas ha de ser tal que pueda ser asumido como expresión de una sustancia común de la cual solamente hay cantidades diferentes. El propio ser físico de las cosas ha de ser entendido de manera que pueda desempeñar esta operación. Para que esto funcione, el propio ser físico de las cosas ha de ser entendido de manera tal que pueda desempeñarse.
Es decir, que las diferentes cosas, diferentes también cualitativamente, sin embargo, han de estar presentes, han de ser asumidas, de manera que puedan tener ese papel o ese carácter de expresiones de cantidades diferentes de una misma cosa. Y eso es lo que ha de ser. Esa sustancia común no puede comparecer más que por esa vía. No puede comparecer más que por esa vía. No puede comparecer más que a través de cierta cantidad de folios, cierta cantidad de naranjas, cierta cantidad de pares de zapatos, cierta cantidad de agua o cierta cantidad de aceite. No puede aparecer más que por esa vía. No puede aparecer más que traducida en seres físicos de cosas, ¿no? Seres físicos de cosas. No puede aparecer más que así. Ese mundo del que estamos hablando no la ve más que en ese, digamos, extremo, ¿no? No la ve más que en ese medio, a través de ese medio. Por lo tanto, tendrá que entender ese medio de manera que en efecto sea medio para esa, que en efecto pueda ser medio para esa presencia. O sea, tendrá que entender el ser físico de las cosas de manera que las cosas físicas puedan ser traducidas a realidades de la misma manera. Tendrá que entender el ser físico de las cosas de manera que las cosas físicas diversas, cualitativamente diversas, y no solo cuantitativamente, que las prácticas cualitativamente diversas puedan ser correlacionadas con cantidades de la misma manera. Puedan ser correlacionadas con cantidades. De manera que las cosas físicas puedan ser correlacionadas con cantidades. Puesto que solo ve eso de tamaño común a través de la pluralidad de seres físicos de las cosas, tendrá que entender estas pluralidades físicos de manera que puedan ser correlacionados con cantidades. Que en el fondo es lo mismo que las cosas puedan ser intercambiadas unas por otras. En el fondo es lo mismo. ¿De acuerdo? En el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que lo estamos expresando en el lenguaje de nuestro análisis, ¿no? ¿De acuerdo? En el lenguaje de nuestro análisis. Pero es evidente que si las cosas pueden ser intercambiadas unas por otras, y esto de manera universal, quiere decir que las cosas son susceptibles de alguna cuantitativización. Y son susceptibles de reducción a cantidades, a algo así como cantidades de una misma magnitud. Si todas pueden ser cambiadas unas por otras, ya hemos visto hasta la saciedad, que esto, si todas pueden ser cambiadas unas por otras, eso quiere decir que todas pueden ser traducidas en cantidades de la misma magnitud unas que otras, ¿no? Cantidades de la misma magnitud unas que otras, no decir la misma entidad, la misma entidad. Invento otra manera de decirlo. Si tienen que ser intercambiables unas por otras, es que tienen que ser incluibles en algún proceso que las traduzca a cantidades de la misma magnitud. Si no, no sería posible que fuesen universalmente intercambiables unas por otras, ¿no? ¿De acuerdo? No sería posible. Si tienen que ser intercambiables unas por otras, simplemente, claro, que además tienen que ser intercambiables sin más condición que la de que se preserven las proporciones cuantitativas. Es decir, digamos, lo único que se discute es a cuántos kilos de naranjas equivalen estos miles de folios, ¿no? O sea, lo único que hace falta es que se respeten las proporciones cuantitativas. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, evidentemente, que las naranjas, los folios y lo que sean, los diversos tipos cualitativos de cosas, tienen que ser incluibles en algún proceso que las correlacione con cantidades de una misma magnitud. Que digamos en algún proceso que tienen que ser incluidos en algún proceso que reduzca esa diferencia cualitativa, ¿no? ¿De acuerdo? Que reduzca esa diferencia cualitativa, que suprima esa diferencia cualitativa y deje en pie solo proporciones cuantitativas. Eso es lo que en el fondo quiere decir el que tengan que ser universalmente intercambiables unas por otras. Que tienen que ser, digamos, correlacionables con, traducibles a cantidades de una misma magnitud, ¿no? Correlacionables con, traducibles a cantidades de una misma magnitud. Cuidado, esto no significa que las cosas sean cantidades de una misma magnitud, ni siquiera que lo sean para la sociedad civil, ¿de acuerdo? No quiere decir que sean ni siquiera para la sociedad civil cantidades de una misma magnitud, no son cantidades de una misma magnitud, no son cantidades de una misma magnitud. Pero
precisamente para que tengan sentido cambiarlas, tienen que ser diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen que ser diferentes cualitativamente. No son cantidades de una misma magnitud. No son, pero tienen que ser susceptibles de algún tratamiento que las traduzca a o las correlacione con cantidades de una misma magnitud. O sea, tienen que ser incluibles en algún proceso en el cual lo que entre sea la cosa y lo que salga sea una cantidad realmente. No tiene que ser proceso físico, proceso real, proceso de pensamiento, proceso lógico, proceso de cálculo, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber algún proceso que traduzca la diversidad cualitativa de las cosas en una diversidad cuantitativa. Las cosas tienen que ser, por lo tanto, susceptibles de entrar en un proceso de ese tipo. Cuando digo tiene que haber un proceso, además, ni siquiera quiero decir que tenga que haber algún proceso que tengamos registrado en un computador, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no, quiere decir simplemente que las cosas tienen que ser de tal naturaleza que sean susceptibles de eso, nada más. ¿De acuerdo? No quiere decir que tengamos que tener guardado en alguna parte algún proceso de ese tipo, sino simplemente que las cosas tienen que ser de tal naturaleza que permitan ese correlacionamiento. Que el ser físico de las cosas tendrá que ser entendido de manera que no sea incompatible con esa especie de traducción a o de correlación con. No digo que exista en alguna parte un procedimiento para efectuar esa traducción, simplemente que el ser de las cosas tiene que no ser incompatible con eso. Tiene que no ser incompatible con eso. O sea, el ser de las cosas tiene que ser tal, el ser de las cosas tiene que tener un carácter tal que no sea incompatible con que las cosas, con que las cosas entren en algún tipo de proceso, cómputo, como le queráis llamar, un tipo de proceso que las traduzca a, o las lleve a, o las correlacione con, o les atribuya cantidades de una misma magnitud. Cantidades de una misma magnitud. Y esto es una cosa en realidad, la dificultad de entender lo que quiero decir, no reside en que sea muy sofisticado, sino al contrario, en que es excesivamente obvio, en que estoy tratando de subrayar algo, de lo que ordinariamente no nos damos cuenta de puro obvio que es para nosotros, pero que probablemente no era obvio para un discurriente de otra época que no sea la modernidad. O sea, para nosotros es demasiado obvio, ahí está el problema de mencionarlo. Estoy dándole mucha importancia a algo de lo que sin embargo hacemos todos los días. Cuando digo que el ser físico de las cosas ha de ser tal que no sea incompatible con que las cosas sean correlacionables con que las cosas puedan entrar en algún proceso que las correlacione con, o las lleve a, o las traduzca en cantidades de una misma magnitud, estoy diciendo que el ser físico de las cosas, ha de ser tal que todo lo que hay en la diversidad física de las cosas pueda entrar en un juego de operaciones cuyos resultados puedan ser efectivamente cantidades de la misma magnitud, digamos en un juego de operaciones matemáticas. O sea, que el ser físico de las cosas ha de ser tal que todo lo que hay en las cosas es susceptible de ser asumido en un cálculo. Que el ser físico de las cosas ha de ser tal que todo lo que hay en las cosas sea susceptible de ser asumido en un cálculo, introducido en un cálculo, introducido en un proceso del que pueda salir una cantidad. Por lo tanto, introducido en un proceso de índole matemática. ¿De acuerdo? O sea, estoy diciendo ni más ni menos que estoy formulando ni más ni menos que el conocidísimo, no conocidísimo, pero de puro obvio, es decir, debido al puro hecho de que estamos pisando sobre él continuamente, o sea, de lo último que nos damos cuenta es de lo que más difícil difícilmente nos damos cuenta es de aquello en lo que siempre ya estamos pisando, ¿no? ¿De acuerdo?
solamente nos damos cuenta de ello cuando perdemos pie, ¿de acuerdo? Pero en principio, hay aquello en lo que siempre ya estamos pisando, pues no nos enteramos, no nos damos cuenta, ¿no? O sea, el aire que respiramos, pues solamente pasa a ser relevante cuando nos falta, ¿no? Pero en principio no nos damos cuenta de él, ¿no? Yo no veo mis gafas normalmente, ¿no? O sea, veo lo que veo a través de mis gafas, ¿no? Bien, ahora sí, ahora estoy viendo porque he hecho esta operación de hablar de ellas, ¿no? Pero eso evidentemente es convertir las gafas en lo que ya no son unas gafas, sino otra cosa, es un ejemplo pedagógico, etc., ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, porque con eso de que el ser físico de las cosas ha de no ser incompatible con que cualquier cosa pueda ser introducida, o sea, las cosas puedan ser introducidas, o cualesquiera cosas puedan ser introducidas en un proceso que las traduzca en cantidades de una misma magnitud, repito, ha de no ser incompatible con que puedan ser introducidas en un proceso que las traduzca en cantidades de una misma magnitud, quiere decir el ser físico de las cosas ha de no presentar incompatibilidad alguna con que las cosas sean introducidas en un cálculo, con que las cosas sean introducidas en un proceso de tipo matemático, ¿no? ¿De acuerdo? Os he dicho de otra manera, con esto ya lo formulo en el modo en que muchos de los presentes, quizá no todos, pero con palabras diferentes, sí todos, ¿no? Con unas palabras sí todos, pero muchos de los presentes, de algunos me consta, a no ser que se parezcan mucho, simplemente, ¿no? Los términos de muchos de los presentes lo habrán oído formular anteriormente, ¿no? Que son estos, bueno, pues, que se asumen que el ser físico, desde el concepto mismo del ser físico, real, material de las cosas, en este ámbito histórico al que nos estamos refiriendo, forma parte del postulado de que no puede haber ningún límite absoluto, a la expresabilidad de lo físico en términos de operaciones matemáticas, ¿no? No puede haber ningún límite absoluto, eso no quiere decir, quiere decir lo contrario, de que alguna vez todo lo físico esté expresado en términos de operaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Solamente quiere decir que no puede haber ningún límite absoluto en la calculabilidad, digamos, de lo físico, ¿no? No puede haber ningún límite absoluto, repito, no quiere decir que alguna vez ese proceso se haya terminado. Quiere decir lo contrario, exactamente. O sea, que siempre se puede seguir reduciendo particularidades en sitio meramente observables empíricamente a algo, digamos, matemáticamente producible, ¿no? Producible mediante operaciones matemáticas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Naturalmente, seguro que muchos de los presentes, o casi todos, aunque repito, a lo mejor con diferentes lenguajes, o prácticamente todos, a lo mejor con diferentes lenguajes o con diferentes recursos expositivos, y por lo tanto a lo mejor no todo el mundo se da cuenta a la primera, antes de haberlo pensado un poco, ¿no? No todo el mundo se da cuenta a la primera de que es la misma cosa, pero bueno, todos os habéis tropezado con este supuesto, con este postulado característico del modo, precisamente característico del modo moderno de asumir qué es una experiencia válida de las cosas, ¿no? ¿Qué es una experiencia válida de las cosas? Característico del concepto moderno de ciencia, característico del concepto moderno de física, precisamente de lo físico, característico del concepto moderno de lo físico, hasta el punto de que cuando se distingue entre lo físico y otras cosas, lo físico y lo que sea, puntos suspensivos, pues en definitiva lo que se está entendiendo por lo físico es ni más ni menos que aquello para lo que funciona ese postulado. De ahí que precisamente lo otro siempre sea lo problemático, lo extraño, lo nebuloso, lo que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, es algo que os habéis encontrado siempre, repito, como constitutivo del concepto moderno de lo físico, del concepto moderno de ciencia. Os lo habéis encontrado no en el sentido de que sea algo formulado en tal momento, por tal autor, ¿no? Precisamente si fuese algo formulado en tal momento por tal autor, no podría ser el supuesto, lo siempre ya supuesto, el postulado que siempre se da por supuesto, etc., ¿no? Eso es incompatible justamente con que sea algo formulado en ese tanto por tal autor.
Pero lo que sí es cierto es que la presencia de este postulado se puede detectar en el sentido de que, a ver, una serie de polémicas, que es así, que seguramente las habéis estudiado, incluso en términos relativamente concretos, una serie de polémicas que forman parte de la génesis de la filosofía moderna, e incluso más todavía de la ciencia en el sentido moderno de la palabra, que siempre está presente también en la filosofía, una serie de polémicas, una serie de cuestiones, pues precisamente con lo que tienen que ver es con la exigencia de realización o de cumplimiento de ese postulado. Es decir, que normalmente cuando un autor critica a otro o rechaza los puntos de vista de otro, o cuando se rechaza en bloque determinado conjunto de puntos de vista, pues se hace haciendo notar que ese conjunto de puntos de vista pues establecería determinados, establecería por definición en las cosas físicas, empíricas, algo que por definición jamás podría aspirar a llevar a términos de operaciones. Una polémica entre cómo se deben o no se deben hacer las cosas en el terreno de la ciencia tiene este fondo. A ver, ya desde muy al principio, o sea, no lo voy a desarrollar, o sea, entonces solo me falta ahora tener que entrar en toda esa historia, no lo voy a desarrollar. Aunque bueno, si hay cuestiones concretas que a alguien le interese explicar desde este punto de vista, pues se pueden hablar fuera de la hora normal de clase, ¿no? Pero en todo caso no lo voy a desarrollar, pero sí a título de simple orientación, por ejemplo, bueno, ya desde muy pronto, o sea, ya incluso desde antes de que estemos, por así decir, en una etapa que canónicamente se pueda calificar de modernidad, o sea, desde la premodernidad inmediata, ya desde el probatorio de Copérnico y demás, ¿no? O sea, del sistema solar y todas esas cosas, bueno, ¿cuál es el fondo de esa cuestión? ¿Cuál es el fondo de esa cuestión? Bueno, el fondo de esa cuestión es fondo o el trasfondo. Esto no es no voy a entrar aquí en discusiones historiográficas sobre ese aspecto, ¿no? Pero ¿cuál es el fondo en sí mismo, independientemente digo el fondo lógico, no el fondo histórico? ¿Cuál es el fondo lógico-semántico? ¿Cuál es el fondo lógico-semántico de esa cuestión? Ya en aquel momento, independientemente de que sea lo que historiográficamente constatado ocurre. ¿Cuál es el fondo lógico-semántico de esa cuestión? Bueno, podemos asumir que el fondo lógico-semántico de esa cuestión es eso que, de hecho, para nosotros es tan obvio que incluso pues nos resulta difícil formularlo, ¿no? Y entonces cuando lo formulamos me parece una cosa muy sofisticada. Es eso de jerarquía del movimiento. Es decir, el principio, si es exacto que A se mueve en esta dirección con respecto a B, pues es igualmente exacto decir que B se mueve en esta dirección con respecto a A, ¿no? Que lo mismo da en principio tomar como cuerpo fijo A que tomar como cuerpo fijo B, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo da decir A está quieto y B se mueve hacia allá que decir B está quieto y A se mueve hacia allá, ¿no? Seguís, después a lo que refiero, ¿no? Tomar como cuerpo fijo A que tomar como cuerpo fijo B, o como seguramente sabréis, en términos un poco más rigurosos, pues se dice sistema de referencia A, sistema de referencia B. O sea, sistema de referencia es, digamos, el cuerpo fijo al cual adherimos el sistema de coordenadas para determinar las posiciones y movimientos de los demás, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, el fondo de la cuestión es que en principio tan válido es un sistema de referencia como otro, ¿no? En principio tan válido es un sistema de referencia como otro y que por lo tanto la única razón para considerar verdadera la expresión en un sistema de referencia en vez de en otro es que dé lugar, digamos, a una descripción más simple, ¿no? Que dé lugar a una descripción más simple. Eso es el fondo de la cuestión, ¿no? Que dé lugar a una descripción más simple, ¿no? Bueno, eso es el fondo de la cuestión. Bueno, y ese principio, ¿qué tiene que ver con ese principio? ¿Qué es? Ese principio de relatividad. O sea, eso que es tan evidente,
eso que es tan evidente, ¿por qué no era evidente ya para un hombre de plena Edad Media? O para un hombre del helenismo, o para un griego antiguo, o para un chino antiguo, ¿no? ¿Por qué no era tan evidente? Porque lo hubieran hecho, lo que hizo Copérnico lo hubieran hecho ellos, si se me dijo que para ellos también, ¿no? Lo hubieran hecho. Hubieran tenido la posibilidad de hacerlo, si eso fuese para ellos tan evidente, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese principio en cambio sí es moderno? Bueno, pues porque lo que se expresa en ese principio es ni más ni menos que eso que he dicho del postulado de expresividad en términos de relaciones. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo que se expresa en ese principio es no otra cosa que el postulado de expresabilidad en términos de relaciones matemáticas? ¿Por qué? Bueno, pues porque el trasladar los datos o las descripciones de un sistema de referencia a otro sistema de referencia es en efecto una operación matemáticamente siempre posible, ¿no? Matemáticamente siempre posible. Es decir, si tú tienes unos movimientos descritos desde el sistema de referencia A y conoces el movimiento de B con respecto a A, puedes, y es una operación puramente matemática, siempre posible, traducir esa descripción del sistema de referencia A descripción del sistema de referencia B. Matemáticamente siempre se puede pasar. Matemáticamente se puede pasar de cualquier sistema de referencia a cualquier otro sistema de referencia. Por lo tanto, una presunta prioridad de un sistema de referencia sobre otro no tendría expresión matemática posible, puesto que matemáticamente siempre son traducibles los datos en un sistema de referencia a datos en otro sistema de referencia. Matemáticamente siempre son traducibles los datos en un sistema de referencia a datos en otro sistema de referencia. Por lo tanto, es imposible formular en términos matemáticamente viables cualquier prioridad esencial per se de un sistema de referencia frente a otro. Si es válido uno, por pura matemática, entonces también es válido otro. Puesto que matemáticamente se pasa del uno al otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el principio de expresar. O sea, una prioridad de un sistema de referencia frente a otro sería algo absolutamente impermeable a cualquier expresión en términos de operaciones matemáticas. Matemáticamente, por principio, las fórmulas son trasladables en un sistema de referencia a otro, ¿no? ¿De acuerdo? O dicho en otros términos, si hubiese prioridad de suyo de un sistema de referencia sobre otro, ¿no? Entonces ahí habría una operación matemática que sin embargo físicamente no sería válida, ¿no? La de trasladar un sistema de referencia a otro, ¿no? Hay una operación matemática que físicamente no sería válida, ¿no? Bueno, no sería cierto eso de que la matemática es lenguaje adecuado para la física. O sea, entonces vamos a ver. Vamos a hacer la pausa. Esto ha sido solamente a efectos de ilustrar como una cosa muy concreta, que además fue la primera que se me ocurrió, ¿no? Eso de que en efecto las peculiaridades del sentido moderno de la palabra física, del sentido moderno de la ciencia, son producto de ese postulado de que las cosas físicas han de poder ser incluidas en procesos de cálculo que generen cantidades en el se podrían poner muchos más ejemplos y en realidad se podría contar toda la historia de la ciencia moderna, de la ciencia de la modernidad desde este punto de vista, claro, evidentemente. Eso ya no sería de esta semana, ¿no? Claro, por eso he dicho que en este caso la ilustración era un poco menos abstracta, pero que solo era un poco menos abstracta en la medida en que remitía a cosas que ya os suenan por otros puntos, ¿no? Que ya os suenan por otros puntos. Bueno, hacemos la pausa y seguimos.